consideramos la vida de Lea, una de las esposas de Jacob, la menos querida, la menos agraciada, que terminó siendo la más bendecida. Y el último mensaje lo enfocamos en Peniel, un lugar de encuentro y de redención. Pero este mensaje de este día le he puesto por título Universidad de la Vida, Campus Egipto. Universidad de la Vida, Campus Egipto. Y la base bíblica que encontramos para este pasaje se encuentra en Génesis capítulo 37, versículos del 5 al 8. Dígale a su vecino, yo sí traje mi Biblia, presúmale, aunque sea en el celular. Génesis capítulo 37, versículo del 5 al 8. Pero antes de entrar, bueno, aquí lo leemos. Dice, cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues dijo, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. ¿Y qué había soñado? Según el relato de Génesis, resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Eso dice Génesis. Y termina diciendo, sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a gobernar? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Odiaron a José por los sueños que les contaba. Pero le decía, antes de entrar en materia, quiero platicarles de un personaje de la historia moderna. A ver si tenemos la imagen de él. ¿Alguien lo reconoce? ¿Alguien lo reconoce? Se llama James Cameron. Es norteamericano. Y este personaje tiene mucho que enseñarnos. Cuando él, James Cameron, presentó la idea de Avatar, muchos lo llamaron un sueño inalcanzable. Los críticos se reían de los efectos especiales y de la historia, pensando que no sería posible hacer realidad un mundo tan ambicioso en el cine. Pero Cameron no escuchó a los escépticos. Invirtió más de $300 millones para llevar su visión al cine, enfrentándose a dificultades técnicas y de producción. Este personaje, este genio cineasta norteamericano, arriesgó $300 millones que él consiguió y de su propio bolsa, precisamente para producir una película que los críticos y los expertos decían que iba a fracasar en el cine. Sin embargo, él tenía la visión y el sueño, y como tal lo hizo realidad, sin escuchar a los críticos. Hoy Avatar es la película más taquillera de la historia, habiendo generado más de $2.800 millones y revolucionado la forma en que vemos el cine en tercera dimensión y la tecnología de captura de movimiento. Un dato curioso, Avatar no solo cambió el cine, sino que también promovió un mensaje de conciencia ambiental que sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Cameron demuestra una vez más que las ideas que parecen imposibles al principio pueden terminar transformándose en un legado mundial. Este personaje entonces nos recuerda que los sueños son posibles, que los sueños son realizables, y precisamente la historia que nos ocupa es de un personaje que tuvo sueños de grandeza cuando era un adolescente. Tendría 16, 17 años José cuando empezó a soñar. Tuvo sueños de grandeza y se los contó a sus hermanos, y sus hermanos terminaron odiándolo más, precisamente porque su papá hacía una gran deferencia por él. Le regaló la túnica de colores y era su preferido evidente. Entonces, la historia de José, el hijo de Jacob, es fascinante. Es bien conocido que sus hermanos lo odiaban, pero inocentemente él les platicaba sus sueños.
unos de grandeza, y donde todos terminarían inclinándose a sus pies. Nunca debemos menospreciar a los que sueñan, ni nuestros propios sueños y visiones. Fíjese que hace algunos años atrás, ya bastantes de ellos, tal vez como unos 20 años, estaba la iglesia en una bodega de la Matamoros entre octava y décima, o entre sexta y octava, no recuerdo con precisión, y no teníamos nada. Cuando la iglesia empezó, no teníamos ni colores para los niños. Empezamos literalmente de cero completamente. Y recuerdo que por alguna razón, ahorita no la tengo clara en la mente, yo fui a Ucaxa, al Banco de los Menonitas. Y en Ucaxa, aparte de todo lo bonito, lo ordenado, lo impresionante del lugar, estaba una placa en una de las paredes con uno de los funcionarios, y la placa decía palabras más o palabras menos: Dios no nos permitiría soñar sin darnos también con ello la capacidad de convertir nuestros sueños en realidad. Sí. Esa placa me inspiró, me desafió, y yo dije, sí es cierto. ¿Por qué Dios pone sueños en mi mente, en mi corazón, visiones de grandeza, si no fuera porque Él tiene la capacidad y los recursos para convertir esos sueños en realidad? Sí. Y lo mismo ocurre contigo, que de repente empiezas a pensar y empiezas a soñar. Y José soñaba, José visionaba, José en las madrugadas despertaba a lo mejor empapado en sudor, con esos sueños tan tremendos, tan formidables que tenía. Ajá. Viendo las gavillas que se inclinaban a la suya, viendo las estrellas, el sol y la luna que también se inclinaban delante de él, y sus hermanos furiosos, porque como decían, ¿cómo él siendo el menor puede gobernar sobre nosotros? En los tiempos antiguos estaba muy claro que el que recibía la herencia y la mejor parte era precisamente el primogénito, en este caso Rubén. Rubén debería de gobernar, pero en los sueños se veía a José como que sus hermanos se inclinaban delante de él. Eso era incomprensible, inconcebible. Jamás nos inclinaremos delante de ti, le decían con coraje, con fuerza, con toda la potencia de su ser, de su corazón. A José, sus sueños y la túnica de colores lo llevaron al desierto y terminar vendido como esclavo por sus propios hermanos y comercializado en Egipto. Llegó a servir en la casa de Potifar, capitán de la Guardia Real. Increíble, pero todo lo que hacía prosperaba. Nosotros tenemos que decidir si las dificultades nos tumban y nos amargan, o si nos sobreponemos a ellas y las hacemos nuestras aliadas. Sí. Él terminó esclavo, terminó vendido por sus hermanos y comercializado en Egipto. Tenía todo para estar amargado, tenía todo para estar frustrado. Los teólogos, los estudiosos de la Biblia dicen que duró 11 años sirviendo en la casa de Potifar como esclavo. Él nació siendo libre, terminó siendo esclavo en un país extraño, con costumbres raras, con multitud de dioses, con multitud de facetas que no entendía. Tuvo que aprender el idioma, la cultura, la tradición de los egipcios. Y todo eso no lo frustró, no lo amargó, no lo derribó, no lo tumbó. Al contrario, lo fortaleció. Tú decides si las dificultades, los problemas y las tribulaciones te tumban o te fortalecen. Sí. Es la fuerza y la fortaleza que puede haber en tu corazón el que marque la diferencia. La vida le sonreía de nuevo a este José. Se había adaptado muy bien a la vida en Egipto, a la cultura, a las tradiciones. Su porte era elegante y muy agraciado, tanto que la esposa de Potifar lo codició.
lo acosaba constantemente y como él la rechazó, esto terminó en un escándalo y le llevó a la cárcel. Hacer lo correcto no siempre produce buenos resultados, pero a la larga nos traerá lo mejor. José era bien agraciado, tenía un rostro radiante, un porte elegante, era una persona deslumbrante, súper organizado, líder por excelencia, líder natural. José era envidiable, aún para sus amos, y la esposa de Potifar fijó los ojos en él, lo acosaba constantemente. José no cedía, y en una ocasión logró arrancarle la ropa, logró arrancarle la túnica, y cuando llegó su marido lo acusó de haber tratado de abusar de ella. José ni siquiera se defendió, no tenía cómo defenderse contra tal acusación y terminó en la cárcel. Imagínense la escala social de José. Primero, el niño mimado y consentido de papi en Canaán. Recibe todos los regalos, recibe todos los bendiciones y la túnica de colores famosa que tanto hizo enojar a sus hermanos. Estaba en Canaán, tenía todo y de repente es vendido a los ismaelitas que lo comercializaron en Egipto. Entonces su escala social de estar arriba terminó siendo esclavo de Potifar, pero ahí no paró la historia, terminó cayendo todavía más bajo en la cárcel de Egipto. Por eso hablo de la escuela del desierto, por eso hablo de este tema, de este mensaje que le puse por título precisamente La Universidad de la Vida, Campus Egipto. Terminó entonces en la cárcel y siempre me he imaginado las noches, las madrugadas, donde se le espantaba el sueño, donde tal vez pensaba, mi familia está en Canaán, mis hermanos me sepultaron, mi papá no conocerá nada de mí, mi familia no podrá visitarme, mi familia no podrá estar presente aquí conmigo, y todas esas características del abandono, todas esas características del desasosiego y de tantas cosas más que venían a su mente. Dios te ha olvidado, Dios te ha abandonado, Dios no se acuerda de ti, Dios es tu enemigo, Él quiere aplastarte, Él quiere vengarse sobre ti, no entiendo lo que me pasa. Frecuentemente decimos esto, yo no entiendo lo que me pasa, no entiendo lo que le pasa a mis hijos, no entiendo lo que le pasa a mi ciudad, no entiendo lo que le pasa a mi gobierno. Estamos experimentando a veces los años de vacas flacas, después de años de vacas gordas, y solamente recordamos la abundancia, la riqueza, la bendición de otras épocas. Teníamos salud perfecta, no nos dolía ni la cabeza, y de repente surge este problema. Adriana está internada en Chihuahua, la operaron de cáncer y no puede recuperarse para regresar a su casa. El sueño de ella es estar en su casa nuevamente. Los problemas y las crisis a veces golpean con fuerza. Y José en la cárcel se preguntaba muchas cosas, pero no permitía que eso lo amargara. Al contrario, lo fortalecía. Dicen que los golpes que no te tumban, te fortalecen. Sí. Y él se fortalecía constantemente, esperando el milagro, esperando el momento, esperando el instante de su visitación, de su promoción. Tú también espera la bendición de Dios, sí, porque esa bendición de lo alto viene en camino, y cuando te llegue te va a sorprender, va a rebasar tus expectativas, te va a bendecir, te va a llenar de paz, de tranquilidad, de esperanza y de bendición. Se cree
que José pasó 11 años como esclavo de Potifar y 2 años en la cárcel por un delito que nunca cometió. Fueron largos años de dificultades, donde entró a la universidad de la vida y de los problemas. Recuerdo con nostalgia la vida de Alfredo Guerrero, nuestro gran amigo y excelente contador de historias y predicador. Y él en su Facebook tenía como información de su persona, ¿dónde estudió? En la escuela de la vida. Me acuerdo mucho de eso. Y realmente cuando platicaba sus historias, era fascinante su historia de vida. Era fascinante su historia de familia, abandonado por su esposa, abandonado más bien por su papá, o su papá lo llevó lejos, su esposa no lo podía encontrar, o sea, su mamá, y visitó todas las escuelas buscando a su hijo hasta que finalmente lo encontró. Era fascinante escuchar sus historias y él estaba en la escuela de la vida y de los problemas. Lo que José no sabía es que estaba siendo formado para cumplir su misión. Sí que él no sabía que estaba siendo formado para cumplir su misión. Si hoy pasas por dificultades, no lo veas todo negro. Dios también te está formando. Terminarás alcanzando tu sueño y realizando tu visión. ¿Quién se siente agredido? ¿Quién se siente dolido? ¿Quién se siente golpeado por las circunstancias, por los problemas, por las adversidades, por las enfermedades? ¿Hay alguna persona aquí con estas características? No más una. De repente, la vida, las circunstancias, los problemas, la familia y qué sé yo, cuántas cosas más nos golpean con furia, con fuerza, con toda la vehemencia y nos tumban y nos derriban. Los datos que escuché esta mañana de Dante Gebel, del porcentaje de personas que tienen depresión, el 7%, de ansiedad o trastornos de ansiedad, como el 16%, y de tantos y tantos problemas, es que la mayoría de la gente vive abrumada, vive enferma, vive debilitada. La mayoría de la gente no está en la época dorada, está en la época difícil, en la etapa desastrosa. Y José en la cárcel lloraba en las noches, en las madrugadas, recordando a su familia y pagando por un delito que no cometió y que lo llevó allí por su integridad, porque él le decía a la mujer que lo acosaba: ¿cómo pecaría contra mi amo y contra mi Dios? Y prefirió salir corriendo, huyendo de la tentación. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué cambió? ¿Cuál fue el punto de inflexión en la vida de José? Un sueño de Faraón. Fue en este caso el punto de inflexión en la vida de José. Lo llamaron con rapidez al palacio. Salió directo de la cárcel a la barbería y de allí al salón de belleza. Se presentaría ante el mismísimo Faraón y su sueño lo inquietaba. Vacas gordas y flacas, espigas de trigo buenas y malas. Algo va a ocurrir en la prisión en que vives. Dios visitará tu cárcel y a ti también te llamarán al palacio. Tu gran momento te espera. ¡Qué bendición tan grande! 2 funcionarios de Faraón, el copero y el panadero, habían caído en desgracia y los habían llevado a prisión y José les servía. Y los encontró una mañana muy inquietos. Habían tenido un sueño. El copero le contó su sueño y José lo interpretó diciendo: en 3 días te restituyen al trabajo de servirle el vino a Faraón.
Al panadero le contó su sueño y le dijo: en 3 días te cortan la cabeza y exponen tu cuerpo para que las aves del cielo se lo coman. Se cumplió como había ocurrido. El copero le encargó: José, acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón. Ayúdame porque estoy purgando una pena por un delito que no me cometí o que nunca cometí. Le prometió, pero saliendo se le olvidó. Pasó el tiempo, pasaron los meses, tal vez años, y de repente una mañana se levanta Faraón demasiado inquieto. Un sueño persistente que no lo dejaba en paz. Llamaron a los magos, astrólogos, adivinos, y nadie pudo interpretar su sueño. Estaba perturbado. Y déjame decirle que Faraón en esa época era como el presidente de los Estados Unidos en la nuestra. Egipto era la potencia dominante. Los egipcios tenían adelantos en ciencias, en medicina, en ingeniería, en arqueología, en todo lo que usted se puede imaginar. Era la primera potencia. De hecho, la construcción de las pirámides es algo sorprendente aún en nuestra época. Y nadie sabe explicar a ciencia cierta cómo lo hicieron. Era la potencia dominante. Entonces Faraón representaba al líder mundial por excelencia. Y estaba perturbado, estaba trastornado. Sentía que Dios le quería decir algo, pero no podía interpretar los sueños. Cuando el copero lo vio así, después de que todos fallaron, recuerda, en la cárcel había un joven hebreo, me interpretó mis sueños y fui restituido. La orden fue inmediata: traigan a ese joven y preséntenlo delante de mí. Estaba todo lleno de barbas, el cabello largo, estaba desasiado, estaba a lo mejor José en una etapa de depresión. Y de repente tocan a su celda, tocan a la puerta de la cárcel. Nadie lo visitaba, nadie lo quería, nadie lo amaba. Años habían pasado en la prisión sin contar con ninguna visita. Su familia estaba distante. Inmediatamente le dicen: báñate, límpiate, córtate la barba, córtate el cabello, te vas a presentar delante del Horus vivo, delante del Dios Rey, delante de Faraón. Me impresiona cómo sale de la cárcel, cómo va a la barbería, al salón de belleza, lo arreglan, lo estilan a la usanza egipcia y se presenta delante de Faraón. Ahí lo vemos visualizando cosas tan sorprendentes, lujos y cosas tan grandiosas que nunca había visto. Funcionarios reales, nobles de Egipto. Su familia era nómada, eran beduinos del desierto, vivían de lo que la tierra les daba. Aquí todo era moderno, grande e impresionante. Y cuando Faraón se dirige a él, lo ve como una langosta, como un gusano, pero le platica su sueño. Era extranjero, tenía todas las desventajas. 7 años o 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Las flacas se comen a las gordas y terminan igual de flacas que antes. 7 espigas nuevas y 7 espigas viejas. Las espigas viejas y feas destruyen a las nuevas y bonitas, y en la historia se repite. Cuando José escuchó el sueño, Dios tenía gracia en su vida para interpretarlo. Inmediatamente, sin dudar, le dijo: vienen 7 años de abundancia sorprendente en Egipto. La tierra va a producir a montones y montones, pero le siguen 7 años de escasez tan brutales que se va a olvidar toda la abundancia de los tiempos de vacas gordas. Le recomiendo que se busque un hombre que organice en la tierra, que la 5ª parte la paguen los egipcios de impuestos, que se almacene la comida en graneros, que se construyan silos para guardar el alimento, porque vienen los tiempos de vacas flacas y toda la abundancia terminará olvidándose. Le dio
santo y seña de todas las características, de todo lo que debía de hacer, y dejó tan impresionado a Faraón que voltea a ver a sus funcionarios, a sus consejeros, a sus nobles, y les dice: ¿dónde encontraremos a un hombre como este, donde reposa el espíritu de los dioses? Los egipcios eran politeístas, tenían al dios Set, al dios Ra y a muchos otros dioses. Y por eso le dijo: ¿dónde encontraremos a un hombre que tenga el espíritu de los dioses? Se quita su anillo, lo manda a llamar y se lo pone. Y da una orden impresionante: en el trono de Egipto, nada más yo voy a ser mayor que tú. Te nombro gobernador de todo Egipto. ¿Cómo imaginarse que una persona que estaba sepultado en la cárcel entre los gusanos se convierte en un instante en el hombre más poderoso de Egipto? No hay una explicación, nada más que los sueños que Dios le dio de jovencito. Él nació para gobernar, él nació para triunfar, y tú también. Tú también naciste para gobernar. José interpretó el sueño: 7 años de abundancia y 7 de hambre, y recomendó un hombre sabio para construir graneros y almacenar alimento. Ante la mirada atónita de la corte, Faraón se quitó su anillo, nombrándolo a él el segundo del reino y el príncipe de todo Egipto. Tu miseria se transformará en grandeza, tu enfermedad se acabará, tus penurias económicas en un instante se terminan, tus fuertes problemas familiares no serán para siempre. Tus fuertes problemas económicos no serán para siempre, tienen fecha de caducidad. Y Dios te visitará en la prisión de la vida, te restaurará en las adversidades y en los problemas. El ascenso al trono por parte de José fue meteórico. Entró al palacio como presidiario, salió como visir y príncipe de Egipto. Tarde que temprano habrá un de pronto y de repente, y lo que esperamos por años llegará en un instante. José escaló increíblemente hasta llegar a ser el gobernador de la primera potencia del mundo antiguo, y todo por su fidelidad y perseverancia a toda prueba. Un hombre fiel, un hombre perseverante, un hombre que no se amargó, un hombre que se levantó de estar con los gusanos a convivir con los reyes y a ser instrumento de Dios en una forma gloriosa y maravillosa. Si yo pudiera viajar en el tiempo, hay una serie que veía de niño que se llamaba El Túnel del Tiempo. ¿Alguien la recuerda? La he buscado en YouTube últimamente, pero no aparece. Y precisamente la gente viajaba en el tiempo y se encontraba con datos de la historia y todo lo demás, del tiempo antiguo, de la Edad Media, del tiempo más moderno. Pero si yo pudiera viajar en el tiempo, yo llegaría a ese momento, donde el hambre en Canaán les aprieta y van los hermanos de José a Egipto. Él está trabajando como todos los días lo hace. Llegaba muchísima gente, no solamente de Egipto, de todos los países circundantes. En todos había hambre, y sabían y escucharon que en Egipto había comida, había pan. Iba la gente a comprar grano, trigo, cebada, centeno, diferentes granos que tenían para la venta en Egipto. Y un día estaba José trabajando, como todos los días, y de reojo vio a unos personajes que entraban. Eran 10 hombres. Inmediatamente los conoció. Tenían la misma facha, la misma fisionomía, eran sus hermanos.
Por supuesto que ellos a él no lo conocieron. Lo vieron como un egipcio hecho y derecho. Y cuando se acercaron a él, terminaron inclinados a sus pies. Ahí los vemos también, rindiéndole honor, rindiéndole pleitesía. Una de las cosas que yo quisiera hacer viajando en el tiempo es llegar a ese momento y ser testigo silencioso de cómo 10 hermanos le rinden pleitesía, le rinden honores y se inclinan delante de él. Ahí está Rubén, el mayor, ahí está Leví, está Isaacar, está Zabulón, está Neftalí, está Simeón, el más fuertemente enemigo de él, el que lo odiaba con más vehemencia y el que lo vendió como esclavo. Estaban sus hermanos, y yo quisiera ser el testigo silencioso de ese momento en que Jacob, en que José recuerda sus sueños y ve a sus hermanos rendidos delante de él, humillados delante de él, y no deja de sorprenderse, porque Dios rebasa nuestras expectativas y cumple nuestros sueños. Dios no te dejaría soñar sin darte con ello la capacidad de convertir tus sueños en realidad. Sigue soñando, sigue teniendo visiones, sigue caminando en fe con el Señor, sigue transformando tu vida. José escaló increíblemente hasta llegar a ser el gobernador de la primera potencia del mundo antiguo, y todo por su fidelidad, perseverancia a toda prueba. Los años de abundancia pasaron, los graneros no podían con más, almacenaron trigo a montones, pero a partir del 8º todo cambió. Sequía, plagas y calamidades, y esto también fuera de las fronteras de Egipto. El hambre llegó a Canaán y la familia de José emprendió el largo viaje para comprar víveres. Increíble, pero los hermanos de José terminaron inclinados ante él. Dios cumple nuestras peticiones. Dios abre los hilos de bendición, los graneros de provisión, y Dios derrama su bendición sobre su vida. Si yo viajara en el tiempo también, me gustaría estar en aquel momento en que entré al banco de los menonitas, a Ucaxa, y vi esa frase en una placa, y quisiera hablar con el Otoniel de hace 20 años y decirle: créele a Dios, Él va a rebasar tus expectativas y va a hacer cosas transformadoras y grandes y maravillosas. Dios te va a conceder un edificio enorme, una iglesia vibrante y un corazón lleno de gratitud, de esperanza y de bendición. Si pudiera Dios viajar hasta donde estamos, te diría: hijo, no temas, estoy contigo, no desmayes, porque soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te bendeciré con la diestra de mi justicia. Terminaron todos postrados a sus pies. Llega el día en que Dios cumplirá tus sueños y en que tus enemigos terminarán postrados también a tus pies. Dios me hizo olvidar, fue el nombre que Dios o que José le puso a su primogénito Efraín. Con él expresaba que todo su pasado estaba superado. Dios me hizo olvidar el nombre de su hijo primogénito. Cuando estaban a la hora de la cena, José gritaba, Aspenaz gritaba a la esposa: Efraín, vente a cenar. Y cada vez que mencionaban su nombre, el nombre significa: Dios me hizo olvidar. Olvida tu pasado, olvida lo que te han hecho, olvida quién te ofendió, olvida quién te dañó, olvida tu pasado, supéralo ya, que Dios también te haga olvidar. Así le puso por nombre a su primogénito Efraín. Dios
me hizo olvidar. Dios me hizo prosperar. Le puso, el primero se llamaba Manasés, el segundo se llamaba Efraín, el menor de los hijos de José. Dios me hizo prosperar. Le decía a uno, ven a cenar, Dios me hizo olvidar. Ven a cenar, Dios me hizo prosperar. No solamente olvidas el pasado, superas los que te ofendieron, superas los problemas, sino te montas en el futuro y prosperas con la bendición de Dios de lo alto. Dios supera tus expectativas entonces. Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. Significa Efraín, el menor de los hijos de José. La bendición de Dios estaba sobre él y todo lo que hacía prosperaba. Luchó por años contra su destino, pero este fue más grande de lo que imaginaba. Dios lo preparaba para salvar del hambre a naciones enteras. A ti también Dios te prepara. Y la buena noticia es que tu malestar tiene fecha de caducidad. Te levantarás y superarás la prueba. Serás bendición para tantas personas. Lo repito, vas a ser de bendición para tantas personas. Estaba yo un día muy desesperado, con mucho malestar en mi cuerpo, en mi estómago. Tenía una gastritis terrible. Me despertaba en las madrugadas, el dolor era algo insufrible, insuperable. Y estaba un día como a las 4 de la tarde solo en mi casa. Me incliné en la cama y derramé mi corazón al Señor diciéndole, ya no puedo. Es imposible vivir con esta enfermedad. Todo es tan difícil y todo tan complicado. Y recuerdo la tierna voz del Espíritu Santo que habló a mi vida y habló a mi corazón. Mientras yo esté al timón de tu barco no se hundirá. Y esta palabra es para ti de parte de Dios. Tu barco no se hundirá. Tu barco no se hundirá. Tu barco no se hundirá. Te levantarás y triunfarás. Te levantarás y serás bendición para la gente que te rodea. Tus problemas tienen fecha de caducidad y la fecha de caducidad está allí para que tú la recuerdes. Entonces, a ti también Dios te prepara y la buena noticia es que tu malestar tiene fecha de caducidad. Te levantarás y superarás la prueba. Serás bendición para todas las personas. Termino diciendo, la vida de José motiva e inspira. Es del todo una telenovela con clímax varios y un punto de inflexión enorme. Su nombre significa Dios añadirá. José significa Dios añadirá. Y sus sabias decisiones salvaron de la hambruna a enormes multitudes. ¿Quién será el próximo príncipe de Egipto? Quizás aquel que hoy está en el hoyo, que sufre depresión y ansiedad, que está ahogado en deudas y con muchos problemas familiares. Recuerda, tocan a la puerta de la cárcel donde estás y te llevan al palacio para tu promoción y para tu bendición. Dios rebasa nuestras expectativas y supera nuestros sueños más osados. Lo que seas capaz de soñar es lo que con la ayuda de Dios vas a realizar. No le creas a todos los que están alrededor de ti que dicen que no se puede, que es imposible, que es irrealizable. Si Dios está en el asunto, vas a conquistar, vas a triunfar, vas a vencer y vas a derrotar a tus enemigos. Dios hará maravillas en tu vida. Te dejo con esta frase del Salmo 34, capítulos 14 al 15. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos
al clamor de ellos. Dios escucha nuestra oración. Dios escucha nuestro clamor. Dios oye nuestras palabras, las que le dices en la casa, las que le dices en el templo y las que le dices en cualquier lugar. Y cuando Dios escucha, Dios responde. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abre. Salmo capítulo 2, versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Seamos una iglesia vibrante. Seamos una iglesia que escucha la voz de Dios, que oye las palabras del Señor y que no solamente oye y escucha, sino actúa, trabaja, se esfuerza y alcanza las bendiciones de Dios. La escuela del desierto para José fue de muchos años, de sufrimiento, de dolor, de angustia, muchos latigazos, muchas privaciones, mucha hambre, pero su promoción llegó. Y hasta el último día que vivió, estuvo en el palacio dirigiendo los destinos del mundo antiguo. Un tejedor de sueños, un tejedor de túnicas de colores, se revelaba para convertirse en el personaje más importante de su época y en el salvador del mundo antiguo. Así es Dios, te promociona, te levanta, te restaura y te llena. Alguien está aquí quebrado, dolido, roto, desesperado, angustiado. Alguien tiene problemas con sus hijos, problemas económicos, problemas con su pareja. Alguien está batallando porque no tiene trabajo, porque no le rinde su dinero. Alguien está aquí desesperado por un toque del Maestro. Alguien necesita de Dios en esta tarde. Levántate y ponte de pie y levanta tus manos y dile al Señor: escucho tu palabra